Me iba a echar un café, ¿puedo? Échatelo. Vale. Además, yo creo que este capítulo lo tendríamos que haber hecho antes, Antes, sí es posible. no siendo el tercero. Bueno, no pasa No nada. pasa nada. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el típico tren ¿no? De Letterboxd. no sé ¿Cuáles cuántas son? films to know me. Vale, perfecto. Sí, Algo como así. un poco top 4 de Letterboxd, pero un poco para que nos resuma como personas. Exacto. Vale, perfecto. Por eso digo que tendríamos que haberlo hecho antes, Claro. por lo menos. Si, A ver, si a tuvieras ti- que, a ti- si tuvieras que definirte con 4 películas, ¿cuáles Exacto. serían? Vale. que Que le hemos hablado, que esto está bien hacerlo, tú y yo, porque tenemos gustos que son las antípodas. Claro, cuando ideamos este podcast, ¿Podcast? ¿Querrás decir? cápsula. Ahí está. Creo que me está dando incluso ya más lache decirle cápsula, me parece incluso más ridículo. Al pero final bueno. le cambiamos el nombre a esto, ya lo Este verás. espacio, este lugar tranquilo para hablar de cine un ratito. En el que nos regañamos por no ver El Padrino y Igual. termina. Que sí, bueno, que yo creo que estaba interesante hablar un poco de gustos cinematográficos o de películas que nos hayan marcado o que nos definan un poco qué es lo que nos suele gustar, porque creo que es bastante distinto y puede ser interesante. Tenemos gustos muy diferentes. Ajá. Tenemos que decir que, a ver, realmente vemos de todo. O sea, Claro, o sea, partiendo de la base de que no le decimos que no a prácticamente ningún tipo de cine, sí que creo que está bastante marcado por donde solemos tirar. al final todo el mundo tiene gustos, cada uno Sí. tira más para donde tira. Y eso es así, pero bueno, que aquí id al cine. Ya está. Es el resumen, es lo que queremos decir. Venga, empieza tú. Pues yo tengo Te has aquí hecho tu... Vale. de nuevo, entonces, a ver. Si yo tuviese que empezar por... Bueno, ya he mencionado algunas películas que en episodios anteriores que me han marcado y tal, pero como no nos vamos a repetir y tampoco voy a decir Shrek, Otras equivalentes. vamos a tirar por otras equivalentes. Vale. Entonces, bueno, así de entrada, para quien no me conozca y no conozca mis gustos, ya sabéis que, bueno, terror, ya está, empezando por ahí, ¿vale? Vale, a ver si estoy preparado. Entonces, a ver, hay algunas películas que son un poco más conocidas a nivel general porque forman parte de la cultura popular y de la historia del cine de terror, pues eso es así. Entonces yo, si tuviese que empezar por una película, yo empezaría con Halloween, ¿vale? La primera. La Carpenter, de John Carpenter. del 78. Lo iba a decir, me lo sé. no la he visto y me lo sé. No la he visto, fíjate. ¿No has visto, No he visto tío? Halloween. No. Es como un blank spot de estos, ¿no? Que se tienen de... ¿Ves? Pues ya es una manera de no sentirme yo tan mal por no haber visto todas las que tú O has mencionado. sea, es una película que pues sí sé un poco el background en el sentido de cómo transformó el slasher, de cómo lo cambió por completo, pero sí que es verdad que no la he visto. Es una tontería, porque además es una peli bastante corta, ¿no? Es muy corta. Es Dura, una- mira, aquí lo sí, podemos que es algo de ver. 80 minutos, ¿no? Algo así, tampoco... 91 minutos. Bueno, pues hora y media. Duración estándar... No, sí, la tengo que ver. Además es como tiene de nombre Halloween. Cada vez que llega Halloween estoy como... ¿Por qué no la has visto? Tío, la banda Ya. sonora, yo cada vez que Sí. escucho esa melodía, pues, es brutal, tío, brutal. Entonces, con esta película, bueno, partiendo de la base que yo soy fan de cualquier slasher así de los años 80 y tal, a mí es una película que, tío, me flipa por cómo se juega con las luces, con las sombras y sobre todo con los encuadres. Vale, un O sea- momento, antes de que sigas, para yo cuadrarme, ¿cuál es el asesino de esta serie? El asesino es Michael Myers. Michael Myers es el de la máscara blanca. Sí, que Vale. en teoría es piel. Vale, humana. sí. Vale, simplemente Desde porque, el cuchillo. bueno, pues es verdad que yo en este tema de terror slasher no estoy tan versado, ni soy tan
Entonces, por No, pero ubicarme. lleva confusión. Vale, por ubicarme. Está Vale, Jason de Viernes 13. Y la protagonista era Jamie Lee Curtis. Vale. Una muy joven Sí, Jamie Lee sí. Curtis. Vale, perfecto. Vale, prosigue. Entonces, lo que me flipa a mí de esta película es que, claro, estas películas, estamos hablando de que es una película del 78. Entonces, ni existían los mismos recursos que existen ahora. Volvemos un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, ni existían los mismos recursos que existen ahora. Entonces, es una película que juega mucho como con el engaño y como con los puntos de vista de la cámara. Te muestra cosas que aparentemente no se ven, pero que juega con la mente del espectador. Sabe qué mostrar y qué no. Y Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces es una película que no tiene grandes artificios, porque realmente es una película muy sencilla, es muy corta lo que hemos dicho, pero bueno, Jamie Lee Curtis está espectacular porque es una actriz también increíble, pero se juega con lo poco que tiene de una manera súper inteligente y a mí es lo que me encanta y creo que si vas a empezar a Ya. a No voy a introducirte... decir que me la has vendido bien porque es verdad que es una película que sé que tengo que ver desde hace mucho, pero bueno, que sí que es verdad que tengo No, ganas. siempre hay alguna que está Sí, pendiente sí. ahí de Vale, siempre. Halloween, sí, bueno, era esperable, lo siento, no me ha No, me ha yo- sorprendido. Yo ya he avisado que no era para nada sorprendente. No me ha sorprendido, lo siento. Siguiente. ¿Sigo yo? ¿Quieres que hagamos una y una? Sí, venga. Es que no va a ser como muy radical el cambio, o piensas que va a estar Da bien. igual, Sí, lo radical. Bueno, yo me las había apuntado en Letterboxd, pero aún así la primera que te iba a lanzar la tenía clarísima. Ya he hablado antes de ella, After Sun. After Sun a mí es una... O sea, yo no puedo decir madre y tú puedes decir After Sun. Sí, correcto. Es verdad que... Vale. Pero es que... No, pero es verdad que soy muy intransigente con ese tema. Vale, ya está. No, pero hablo poco, No hay simplemente más que no, hablar. pero hablo poco porque he hablado 1000 veces de ella, porque tú la has visto. Simplemente decir, llega en un momento de mi vida muy importante, 2022, yo tengo 26 años, para mí es como noté en ese momento un cambio de madurez bastante importante, es una película que me enseñó a ver a mis padres como personas de verdad, como personas con sus fallos, con problemas como los tenía yo, y bueno, y por cómo está contada me generó algo a lo que siempre vuelvo. Una película muy dolorosa, por supuesto, pero sí es verdad que tiene una delicadeza y una sensibilidad muy especial a la hora de transmitir esta historia de... No es padre ausente, es de un padre que tiene muchos problemas y de aprender como hijo a verlos, que a mí me marcó mucho. Y ya está, pasó, lo siento, pero... Y si estamos hablando de películas que me definan... Yo sigo teniendo debate con el final de After Sun. ¿Te acuerdas que cuando salimos del cine... Ten cuidado, No. terreno pantanoso. Pero no, o sea, no es sí, debate, sí. es Ajá. mi duda. Ah, bueno, no, pues sí, o sea, a ver, eso está claro que... O sea, yo salí del cine muy convencido. Ajá, y yo sigo pensando que... No sigo pensando que no es ni una cosa ni la otra, sino que soy más de los que piensa que el final de After Sun no importa tanto el qué, sino Sí. lo que le pasa, sino la sensación que tiene la propia hija de mayor. Entonces, ¿quieres pensar que él se suicida? Bien. ¿Quieres pensar que simplemente es una figura ausente en su vida? Bien también. Lo importante Claro, es simplemente saber... Además, es la gracia también que luego se puede interpretar. Claro. Como Entonces cada yo creo que uno... simplemente es más, yo me quedo siempre con la sensación de ella intentando procesar el porqué de la ausencia de su padre, cualquier sea la forma. Porque también eso me da mi espacio para poder meter yo mi parte personal. Eso, que cada uno con su movida y Claro, sus traumas entonces, entienda la película como... Entonces en ese sentido me da mucho más espacio para relacionarme con la película si no la pienso de una manera definida, porque además la propia película como tal, la construcción del final, no es para nada. Tú puedes argumentar todo lo que quieras acerca de tu posición de lo que le ocurre al padre, pero realmente tampoco va a ser nunca 100% cierta. Entonces yo prefiero dejar un espacio para así yo tener un huequito en la película donde meterme yo personalmente. Y a mí por eso también vuelvo a ella todo el rato, porque siempre que la veo encuentro ciertos momentos de la película donde meterme yo, introducirme en esa dinámica familiar. A ver, lo guay también que muchas películas dejen pensar un poco también, ¿no? Ahí está la magia, supongo. También. Venga, otra de terror seguro. Sí, o sea, yo ya he dicho al principio que yo voy a tirar
por ahí y ya está. Perfectamente legítimo. Lo que hay. A ver, tío, es que se me hace complicado porque tengo... Bueno, es que también te había dicho que te pusieras 4 y yo ahí veo 12 o 13. Da igual, pero... quiero intentar... En tu cabeza tenía sentido, Quiero ¿no? intentar justificarme. Vale. Porque es que hay algunas que me parecen demasiado obvio porque he puesto Hereditary, pero bueno, no sé, Hereditary al final... No sé, me gusta mucho la temática de Hereditary, todo el tema pues de... Bueno, hay muchos todas las películas que la temática es tratar traumas. Si quieres hablamos de Hereditary. Yo tengo estoy cosas ahí. que decir. Venga. Yo es verdad, Parece que me estás invitando a pegarme. Hablemos pues. Venga, Yo dilo. es verdad que cuando la vi cuando salió, la recordaba como una película mucho más compleja, mucho más... Porque también con el estreno de Hereditary, con el estreno de Midsommar, se fue como acuñando el término este que yo El terror odio elevado, profundamente sí. del terror elevado, ¿sabes? Entonces Sí. como que... Terror elevado, terror a Claro, 24. mi mente estaba en que era una película compleja. Que y va. luego cuando Va por ahí lo pasando los años la vi, es como... mío. Va por ahí vale, lo tío, mío. esto es que la abuela pues estaba metida en movidas chungas y traumas Sí. que se heredan y cosas así, ¿sabes? Pero Es verdad que la película, cuando salió, yo creo que fue un efecto como muy generalizado de porque esta película te va a romper la cabeza, porque... Y es verdad que la primera vez que la ves con esa sensación y ese aura que rodea la película, te puedes Es quedar eso. un poco con ese sentido, pero es verdad que luego años después la he visto un par de veces más y ya esta última vez que la vi, el año pasado creo que fue, dije... Es muy obvio, o sea, cómo te va dejando las miguitas desde el principio... Es claro, muy obvia la es película. eso, porque al principio quizás si no sabes de lo que va o no has visto nada, pues Ya. a lo mejor hay pistas que te dejan o cosas que te dejan que tú... Aún así, Ni idea. como un poco elemento rompedor dentro de lo que era el terror del siglo XXI hasta ahí, más allá de ciertas franquicias que funcionaron bien, pero en concreto, creo que Hereditary es... Creo que se ha ganado una fama un poco que no le beneficia con esto que comentas del terror elevado, pero sí que es verdad que es una película, es bastante increíble. ¿Qué es lo que está pasando un poco con Ari Aster ahora también? Ya. Que todas sus películas se han movido un poco en ese aura y ahora creo que le está pasando un poco de factura, pero sí, bueno. Sí. Sí, sobre todo porque lo que está haciendo es bastante radical en diferencia de lo que fueron sus dos primeras películas. De todas maneras, creo que si vuelves a los cortos de Ari Aster, de cuando estaba empezando, son mucho más cercanos a lo que hace ahora. Yo creo que hizo un poco esas dos películas para hacerse un nombre y ahora ya está intentando experimentar con lo que tenía en su cabeza y bueno, no podemos decir que le esté saliendo genial. Cada uno, los caminos del señor son inescrutables. Pero bueno, Voice Alfred no me gustó nada, pero Eddington tiene su punto. Voice Alfred fue dura, ¿eh? Sí, no, dura no, dilo, fue insufrible. Hostias, No me tío. gustó nada. Pero Eddington le cojo la gracia, ¿eh? No sé por qué. Y fíjate que me parece una película muy negativa y que no sacan... Que no aporte nada, pero sí que es verdad que la visión que tiene del Estados Unidos de hoy en día y de la post-pandemia es tan terrible en todos los sentidos que parece que no hay ni un hilo de esperanza que puede pesar un poco al final la peli. Pero tiene momentos... Yo me río mucho. ¿Tú la viste al final, Eddington? No. Pues la teje ver. La teje ver. Es una película muy especial. Es que también la tengo como ahí en la caja... Un poco la atragantada. caja de Pandora, que Ajá. no sé si quiero abrirlo o no. Yo sí la recomiendo. La pude ver en la premiere en Cannes. Me sentí un poco el Joker porque la audiencia francesa estaba bastante fría con la peli y a mí me estaba haciendo bastante gracia y sentía que me estaba riendo solo en la sala. Pero luego la volví a ver y he de decir que, creo que me gustó. O sea, no sé, me divertí mucho. Me parece una comedia que a veces se pasa, porque se pasa, pero que aún así como broma funciona. Y a mí me hace mucha Ya gracia. otra cosa es que te Ya haga otra cosa gracia es que o no. políticamente me agradase ciertas cosas que propone, porque me parece que se le va un poco de las manos la visión que tiene, porque a veces equiparar a ciertas partes políticas más progresistas con el trampeo absoluto, me parece que está bastante fuera de lugar, pero es verdad que como mecanismo de comedia lo que genera me funciona bastante bien. Vale. Luego ya después de la peli es cuando me entra un poco, la digiero mal, pero lo que es la experiencia me parece bastante divertida. Perdón, que me he ido, pero bueno, Hereditary. Yo voy a decir otra porque Hereditary no... ¿No contaba? No contaba. ¿Vale? Paréntesis. Y con esta
me cuesta. Ajá. ¿Vale? Pero, o sea, me va a costar explicar el porqué. Ajá. Pero bueno, creo que más o menos sé por dónde tirar. Vale. Carrie, la Ujú. de Brian De Palma, Ajá. del 76. O sea, Muy setentero, ¿eh? ya te lo he dicho que... No, no, sí, O es sea, el- y además yo todas estas películas no las había visto. Ajá. Hasta que hubo un momento en el que, ostras, quiero ver Ajá. de dónde viene todo el Lo que- cine de terror que hay ahora, ¿sabes? Ujú. Y No, te pero pones está a ver bien, películas de antes. está bien, solo puedo hablar por Carrie, que sí que la he visto, no Halloween, pero sí que es verdad que es muy interesante, si a ti, por ejemplo, te gusta mucho el terror, ver lo que hay hoy en día, y es que si ves una película como Carrie, dices, Es brutal. Ah. Y sobre todo, eso yo lo viví con El Exorcista. ajá, Yo no había visto El Exorcista hasta muy tarde. Por eso mismo, porque yo dije, esto no sé. no, pero ahí hay una esto- lección de que hay que recuperar los Claro. clásicos por eso. Entonces fue a raíz del Ajá. Exorcista. Yo dije, vamos a ver Sí. El Exorcista. Aparte de que es un guión que está súper bien escrito, el del Ujú. Exorcista, porque te retrata... Es como la... Toca también muchos temas como familiares, con la madre, entonces como... Pero, ¿Exorcista o Carrie? Ya me perdí. El Exorcista. El Exorcista, vale. Es como que la sensación esa como de inquietud que tiene la madre porque no sabe lo que le pasa a su hija, como que no, al principio no entra como desde el terror, entra como de un suspense así, poco a poco. Ujú. Se va elevando y entra como un drama familiar, como a través de la preocupación Claro, de una pero madre. no crees, o al menos es lo que yo opino, dentro de que no sé tanto de género de terror como tú, pero ¿no crees que igual siempre todas estas películas que tienen ese punto de... Este punto de si no fuese terror seguiría funcionando, son las mejores? A mí me pasa mucho eso. De si yo estoy viendo una película de terror y pienso en esa película, esa misma película, sin los elementos de terror, y me sigue funcionando bien el drama de los personajes, porque normalmente es drama, me parece que puede ser como una de las claves donde digo, claro, por eso me ha gustado. Y me pasa con El Exorcista, me pasa con Carrie, me pasa con la serie de Haunting of Hill House, que son... Hostia, acabo de hacer un rewatch, tío. Claro, pero o sea, si yo me imagino en mi cabeza The Haunting of Hill House sin los elementos de terror, a nivel drama familiar, sigue siendo un guión espectacular. Y yo creo que por ahí es donde a lo mejor me suele más, como estamos intentando encontrar diálogo entre cosas un poco distintas, creo que es donde el terror me suele enganchar más. Cuando en vez de ser un ejercicio de género, Sí. es además una historia muy bien construida. Y A ver. Carrie, pues, un muy buen ejemplo A de eso. ver, o sea, si quieres hacer una buena película de terror, Está claro que el género es muy importante. tienes que cuidar, a ver, como en todas las películas, ¿no? Te quiero decir, Sí. pero que Sí, sí. hay muchas películas, tío, que, o sea, que tú las ves y a lo mejor como estás tan harto de ver siempre lo mismo o has visto tanto terror, ya no te causan el mismo impacto. Ujú. Entonces ahora a mí, por ejemplo, lo que me está pasando, pues con todo el cine de terror moderno es que estoy curado Ya. de espanto, ¿sabes? Entonces Mm. nada me da miedo a no ser que la historia esté Ujú. como súper bien llevada, bien contada, los personajes tal, Ujú. porque al final, donde más se nota, el cine de terror es muy maltratado porque es donde más se pueden notar los agujeros. Es más fácil, sí. Es mucho más fácil que se note. Ajá. Entonces, claro, yo a la mínima que ya hay unos personajes bien tratados, que si les pasa, o sea, que si les pasa algo, realmente importa. te vas a preocupar, pues ahí Ya. es donde está el punto. Pero por eso que comentas que elijas Carrie, creo que es como muy... Dice mucho de Pues Carrie eso. tiene que ver con eso, con todo Ajá. lo que hemos estado hablando, pero a mí lo que me flipa de Carrie es la iconografía. O sea, Ajá. lo que es todo o sea, lo icónica que es, prácticamente. Es muy lo que a mí me gustaría hacer si yo fuese director, ¿sabes? Que es lo que hablamos en otro de los capítulos anteriores. Cuando a mí me empezó a interesar el mundo del cine, tú, por ejemplo, entraste pues como a modo de refugio, a modo para tú poder pues, entender ciertos Sí. aspectos de la vida, tal. Yo entré por pura curiosidad, porque Ajá. yo veía algo y yo decía, hostia, ¿cómo se hace eso? Hostia, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Entonces, para mí, el hecho de entender cine
de entender el cine en la manera en la que yo lo hago es por pura curiosidad, porque yo veo una película y yo quiero seguir dedicándome a esto. Pero hablas como a un nivel técnico de cómo se hace esto. De te llama la atención como poder replicarlo, intentar hacer algo similar. O sea, sí. O de también de dónde surge la idea y... Sí, obviamente también de Ajá. dónde surge la idea, pero es verdad que yo, por ejemplo, lo reconozco, tema guión y tal, yo es uno de los aspectos que menos controlo y yo soy muy... Pero te fascinan estas cosas técnicas de que a alguien se le ocurra una idea visual Claro, de ese tío. nivel y... Claro, porque llevarla a hay cabo. ideas que yo veo, tipo, ¿tú cómo vas a hacer Ajá. en el 79, el 76 que cogen a un cerdo, lo matan y ahora en una graduación le van a tirar toda la sangre por encima a una chica que sufre bullying, tal, no sé qué? Tío, a mí me parece icónico y me parece como un concepto de cómo se llega a eso. ¿Sabes? En plan, bueno, a ver, en este caso ya estaba escrito, ¿no? Sí, De Stephen pero... King. Pero Entiendo. el crear esas imágenes, que hay muchos directores que se caracterizan por eso, porque saben Ajá. cómo crear imágenes que luego se van a quedar en la Sí. retina. De Aunque luego hecho, la película sea te iba a mejor o decir peor. eso. Brian De Palma, Hace siendo un eso. maestro, pero sí que es verdad que es un director de momentos icónicos. Hace eso. De que puedes recordar prácticamente todas sus películas por un momento en concreto. Hace eso. Más que por el conjunto como tal. Y es verdad que es que Carrie es muy, muy mítico esto. Tuve Suspiria también. Otro director que sabe también cómo... Es que hay planos míticos y... Bueno, no, iba a decir una chorrada, iba a decir que ahora eso es muy... No es difícil hacerlo hoy en día porque... No es difícil hacerlo, hay pero directores que no es saben- difícil que se te ocurra. Ahí es donde voy. Claro. Entonces, lo que me gusta Ajá. a mí de Carrie es eso. Entonces, ¿qué puedo decir yo ahora? 80 películas. Sí. No, puedes No, decir no, dos. no. Puedes decir dos. No, la tengo bastante clara. Cleo de 5 a 7, de Áñez Bardas. Una película del 62, si no me equivoco, principios de los 60, dentro del contexto de la Nouvelle Vague en Francia. Para mí, personalmente, esto va a ser como mi forma de vendértela, porque hay que verla, ¿no? Para ti y para quien nos esté viendo. Yo quiero que la vendas. A mí me marcó mucho cuando la descubrí, porque para mí era una forma de hacer cine que por una parte, al ser de los 60, grabada en blanco y negro, era de un aspecto muy clásico, pero por otra, en cuanto a la forma y por cómo está rodada, era absolutamente rompedora, pero incluso por los estándares de hoy en día. Entonces me parece como una cosa súper curiosa, porque por el tipo de perspectiva que se usa, por el tipo de plano, por cómo se juega con... pues todo este tema de la Nouvelle Vague, del raccord, de grabar en la calle directamente, porque estamos muy acostumbrados al cine clásico, al aspecto también del decorado, y esta cosa de que sea en París, en los años 60, en la calle, hay como una vibración en toda la película que es muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados, pero es que encima luego en cuanto a la forma de cómo está hecha, es que incluso por los estándares de hoy en día me parece que es muy transgresora. Y esto lo extiendo a toda la Nouvelle Vague, pero que es verdad que en concreto, si tuviera que quedarme con una, que es la que más me lleva a mí emocionalmente, sería esta, Cleo de 5 a 7. Es una película que a mí me gusta mucho también por los detalles, por las cosas en las que se fija la cámara, por las cosas que captura Áñez Barda. Tiene una visión para centrarse en el dolor de esta... Al final la película va de una mujer que le tienen que decir durante... esas 2 horas, ¿no? De 5 a 7, si tiene una enfermedad terminal o no. Entonces, Ostras. las cosas en las que se fija durante no ese tenía idea momento de que era de eso, ¿no? es muy interesante, muy interesante. Y la vas acompañando mientras hace un poco una especie de recorrido, haciendo tiempo, esperando a que la llamen. Y las cosas en las que elige fijarse Áñez Barda me parece de una sensibilidad que se acerca mucho a lo que yo consideraría, si en algún momento puedo hacer una película, se acerca mucho a la visión que yo tengo de las cosas en las que me fijo, las cosas en las que a mí me gustaría enfocar la cámara. Y no sé, que en ese sentido me hace una película maravillosa. Siempre hay que verla pensando igualmente que es una película que tiene 60 y casi 70 años. Venga, Vale. lanza otra. Yo voy. Esta sería la tercera. La tercera. Vale. Esto es una cosa que yo he pensado siempre, Ujú. ¿vale? Porque dentro del género de terror hay muchísimos Subgéneros, Está sí. El folk horror y, bueno, el home invasion, todos estos subgéneros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo hay una película... Esta película es de 2008, ¿vale? ¿Cómo se llama? Seguramente os suene porque ahora se está haciendo una trilogía nueva a modo de remake, ¿vale? Son Los Extraños, The Strangers. Es una película de ¿Qué tienes? Brian Bertino,
Brian Bertino es el Hostia. director de una película que a mí me flipó, que es esta de Dark and the Wicked. No sé si la habrás visto. Hostia, estoy ahora mismo... están viniendo a por mí a quitarme el carnet de cinéfilo. Vale. O sea, estoy totalmente perdido. No, porque yo, este es mi terreno. Estoy Entonces, totalmente perdido ahora mismo. Dame contexto. este hombre, bueno, es una película, voy a hacer como una sinopsis así para que te ubiques Ajá. rápidamente. Es una pareja que, bueno, como que no recuerdo si es su aniversario o su luna de miel. Creo que es como su aniversario. Ajá. Creo. Bueno, lo tiene que poner aquí. No lo pone. Maravilloso. aniversario, luna Pero de bueno, miel. aniversario, luna de miel, y se van pues a una cabaña porque quieren hacer como una especie de retiro. Ajá. Entonces, de repente hay 3 extraños con capucha Ujú. que se presentan en la puerta de su casa y básicamente son asesinos. Entonces, yo siempre lo he pensado con este tipo de subgénero que es... tío, o sea, mira que hay temática de terror paranormal, no sé qué, tal. A mí no hay nada que me dé más miedo de yo pensar que alguien puede entrar en mi casa. O sea, Home Invasion es lo que más te Claro, tira. y hay muchas películas, Home Invasion, pero creo que nunca ninguna llega... Te ha dado el miedo que te da. Sí, porque son 3 extraños que no tienen... Pero, o sea, tú ahora la sigues explicando, pero te adelanto que no la voy a ver. Estoy ahora mismo solo en el piso. Son 3 extraños Eso es. que no tienen ninguna intención. O sea, Pero entran. más allá de hacerte sufrir. ¿Sabes? Entonces, no, es que no quiero contar más porque tampoco es... Pero es una película que transcurre todo dentro de la casa y vuelve a jugar también mucho con... La casa es como otro personaje más también. ¿Pero es estilo terror o es estilo la de Haneke? No, Funny Games. Sí. Que también va de una Home Invasion. Pero No. esa es más... vale. No es del Esto rollo. es más género terror. Sí, Vale, Funny vale. Games es violencia... Violencia pura y dura. pura. Sí. No, es... es fuego lento, Ajá. pero como sabes que están fuera, acechando todo el rato, eso es lo que acojona. Vale. ¿Sabes? Y luego cuando entran no lo hacen rompiendo puertas, rompiendo ventanas, no. Es todo como... Ahora te aparezco, pero no voy a decir más. No, vale, no, sí, mejor porque la quiero ver. O sea, la quiero ver en el momento, la situación y el lugar adecuados, que no son los de ahora. Ahora mismo Pero no. en algún momento la veré, no, ahora me Bueno, muero. pues es una Me película da algo. que a mí me marcó. Pues muy buena. Y ahora para cambiar de rollo, a la tercera que había puesto, creo que esta sí que la habías visto, que era In the Mood for Love, Sí. que sí la has visto. Vale, In the Mood for O sea, Love, no sé si puedo hablar mucho de aquí sin que me cancele. porque no te gustó. No es que no me gustara, es que me dormí, tío. Pero me estaba flipando. Me estaba flipando, tío. A ver, yo siempre que pasa con esto de dormirse en las películas, recurro a una frase de la directora argentina Lucrecia Martel. Lucrecia Martel es una directora fascinante y entonces decía algo que era como: no hay nada en una película que te haga sentir como más en casa que quedarte dormido viéndola. Bueno, está Eden Lake, ¿vale? Para mí es brutal. Además está la actriz esta que sale en Yellowstone, que es una pasada. Kelly Reilly, que es increíble. Y Michael Fassbender. Ah, vale. Es que tampoco puedo destripar mucho, pero esta película habla de... Porque al final son como una pareja que va a un lago y se encuentran un grupo de niñatos, Ujú. básicamente. Y juega con... Todo empieza siendo algo como de niños, Ujú. en plan una tontería de niños, y poco a poco la cosa Va escalando, se va complicando y acaba en un final que es brutal. Ajá. Y luego también está, bueno, esa yo la dejo caer por ahí. Y yo ya termino con Extremismo francés. Vale, me gusta. Vale. A mí me flipa Alta tensión. Yo no sé si tú Ajá. lo has visto. No la he visto, no la he visto. Es una locura. Es de Alexandre... nunca sé cómo se pronuncia Ajá. este nombre. Alexandre... ¿Ella o...? Ah, ya. El de la peli del cocodrilo. Sí. Vale, Las fíjate, colinas no. tienen ojos. Esas dos sí las he visto. He visto la del cocodrilo y la de Horns, la de Daniel Radcliffe. Este hombre es como mucho de espacios cerrados Espacio y de cerrado, jugar con eso. Vale. Y esas serían, tú 4 terrores muy terrores, yo 4 dolores muy dolores. Y manos.
y manos. Entonces, bueno, lo que sí que podemos decir es que después de estas recomendaciones, pues bien, lo que se dice bien, no creo que acabe nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues No. habría que hacer un capítulo igual de cosas monas para ver. Sí. Bueno, ya tenemos también ideas para próximos. Sí, Episodios igual después de este habría en que los sentarse un que- rato y decir, soy plenamente consciente del dolor que os he causado y deberíais ver esta película tranquilamente sin que os duela nada. Es eso o la otra temática de la que hemos estado hablando que va a subir bastante. Sí, también, sí. Sí, vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, pues ya está. Un placer. Un Hasta la placer. próxima.